Muy buenas noches, jóvenes. Vayamos analizando el siguiente caso de estudio que tiene que ver con el límite trigonométrico cuando x tiende hacia cero de la función x más tangente de x sobre seno de x, ¿no? Evaluando el valor de tendencia en esta función, tendríamos 0 más tangente de cero dividida entre el seno de cero. En este entendido, la indeterminación que va a aparecer en esta primera instancia va a ser de cero sobre cero, que va a ser objeto de análisis para este escenario. Bueno, a ver, si vemos las fórmulas que se detallan como las propiedades básicas dentro del ámbito trigonométrico, todos están en función de senos y cosenos, y acá la función rara es la tangente. Bajo ese entendido, entonces vamos a expresar nuestra función trigonométrica, ¿no?, en función del seno y del coseno. Entonces, una forma de hacer esto es recordando que la tangente no es nada más que el cociente o la división de la función trigonométrica seno de x sobre coseno de x, ¿no? Y todo ello, ¿no?, todo ello tendríamos que dividirla entre el seno de x. Podemos sacar el común denominador, ¿no?, para ver cómo está el escenario general. Voy a tratar de colocar acá el límite cuando x tiende a cero. Voy a extraer el común denominador del numerador. Entonces ahí tendríamos lo siguiente. Voy a tratar de colocar ahí la línea de división. Y la vamos a enfatizar con un color oscuro. Ya. Entonces acá sacamos el común denominador, es el único denominador de análisis, es el coseno de x. Coseno de x dividido entre 1 va a dar coseno de x por x, entonces vamos a tener acá x coseno de x dentro de este primer lado. Más, ¿no?, coseno de x dividida entre coseno de x es 1 por seno de x, entonces va a generar seno de x. Todo esto va a estar dividida entre la función seno de x. Entonces vean, ya el evento del límite tiene cosenos y senos, ¿no? Entonces estaríamos ya por un buen camino. Nos tocaría acá realizar el extremo y medio. Recordemos, para el caso del extremo y medio, esta función tiene denominador 1. Entonces podríamos agarrar el medio como el producto de estos dos, y el extremo sería el producto de estas dos funciones. Ya, entonces vayamos colocando el siguiente cambio, ¿no?, dentro de la función trigonométrica. El límite cuando x tiende a cero. Entonces tendríamos el extremo sería toda esta función por 1. Entonces no va a alterarse en nada, será pues x por coseno de x, ¿no?, más el seno de x, dividida, vamos a colocar, entre, la división va a ser entre la función seno de x por, ahí es por si acaso, coseno de x. Ya tendríamos ahí ese producto. Vean que cuando hacemos ese ajuste, ya la función no es tan compleja como la de arriba. Entonces ahora nos toca transformar a este tipo de escenario, ¿no? Entonces, la más frecuente es que construyamos en alguna medida la división de seno de x sobre x. Acá vean, el seno de x está sola, acá también. Entonces vamos a tratar de hacer
ese artificio matemático para obtener esa forma. Pues voy a multiplicar este numerador por 1 sobre x, ¿no? Y como estoy alterando a la función, entonces voy a tratarlo de que se equilibre cuando multiplico por la misma expresión a la función del denominador. Entonces vayamos multiplicando. Si ustedes aprecian que este de acá va a multiplicar, ¿no? Así que voy a colocarlo así. Esta va a multiplicar a este primer término. A ver, vayamos viendo ahí, acá. Y va a multiplicar a esta de acá, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. A ver si escribimos un poco más. Vamos a tener el límite cuando x se aproxima hacia 0. 1 sobre x por x coseno de x va a salir directamente ahí coseno de x, porque el x se va a simplificar con esta de acá, más, ahí tendríamos 1 sobre x por seno de x. O sea, ahí ya vamos a construir seno de x dividido entre x. Voy a ahora colocar la línea de división principal, que sería esta de acá. Entonces tendríamos acá. Acá es un producto, por si acaso, seno de x por coseno de x por 1 sobre x. Entonces yo voy a multiplicar a la función que me convenga, porque está en producto. Entonces sería 1 sobre x por seno de x. Eso sería seno de x sobre x. Y al coseno lo voy a dejar colgando, porque es una sola expresión dentro de las operaciones que se van a hacer. Ahora vean, apareció seno de x sobre x, que nos va a ayudar bastante dentro de este escenario. Ahora, recordando las propiedades de los límites o con los famosos teoremas, tenemos estas, por ejemplo, ¿no? Las voy a enumerar de la siguiente manera. Esta va a ser la propiedad 1 o el teorema 1. Dice que el límite cuando x tiende a de una constante es la misma constante, ¿no? Es una propiedad bien sencilla. Esta de acá, si recordamos, dice que el límite de la función x cuando x tiende a, colocamos el valor de tendencia en esta función, obviamente nos va a dar a. La tercera propiedad indica que si tú tienes un límite cuando x tiende a de una constante por una función, esta constante que está multiplicando a la función sale adelante del límite. Entonces vamos a tener c veces el límite de la función. Una cuarta propiedad tendríamos para la parte potencial, ¿no? El límite cuando x tiende a de una función elevado a una potencia n no es nada más, no es nada más que el límite cuando x tiende a de f de x, todo ello elevado a la potencia n. Parece que esta potencia n captura a todo el límite, ¿no? En la propiedad 5 tendríamos por acá. Si yo tengo el límite de la suma o resta de funciones, cuando x tiende a, el límite obviamente se separa tanto en la suma como en la resta de funciones. El sexto, vean, es el límite de un producto de funciones. Entonces, cuando yo tengo límite de producto de funciones, el límite también se separa como producto de esas funciones. Y la que vamos a utilizar en el problema donde estamos analizando es esta de acá. El límite de una división de funciones cuando x tiende a no es nada más que el límite de la función del numerador cuando x tiende a sobre el límite cuando x tiende a de la función del denominador. Entonces, estas son las propiedades básicas o los teoremas clásicos dentro de los límites que ayudan mucho a resolver estos escenarios de límites trigonométricos. Entonces, yo voy a utilizar, ¿ya? Yo voy a utilizar, por ejemplo, la propiedad 7, porque acá tengo división de funciones. Entonces, voy a diseñar mi línea de división principal
ahí, y anotar, ¿no? Este límite se va a separar al numerador y al denominador. Entonces tendría que ser algo así. Límite cuando x está muy cercano a cero. ¿De qué función? La función es coseno de x, ¿no? Más, ¿no? Seno de x sobre x. Acá abajo lo mismo, ¿no? Voy a tener la separación del límite cuando x tiende a cero. La función de estudio en este caso es seno de x sobre x por si acaso, coseno de x. Entonces tengo ahí ya aplicado el teorema 7 para límites, ¿no? Notemos ahora que en este numerador existe suma de funciones, ¿no? Suma de funciones. Entonces el límite también se va a separar dentro de ese escenario. Entonces vayamos acá proyectando esa propiedad. Porque voy a decir igual. Voy a seguir manteniendo la línea principal de división. Ahí estaríamos. Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Este límite va a atacar a este y a este. Entonces tendríamos ahí la siguiente línea. Límite cuando x tiende a cero. La función sería ahí coseno de x. Más, ahí tendríamos, ¿no? Límite cuando x tiende a cero, la función sería ahí de análisis seno de x sobre x. Lo voy a colocar así también entre paréntesis. Acá abajo tenemos un producto, ¿no? Un producto. Entonces ahí voy a tener con la propiedad 6 o el teorema 6 el límite respectivo, ¿no? Límite cuando x tiende a cero de la función seno de x sobre x, ahí estaríamos, por el límite cuando x tiende a cero de la función coseno de x. Entonces tenemos esos escenarios. Voy a dividir acá el trabajito. Vamos a trazar por acá una línea vertical. Y continuamos, ¿no? Ahora vean, esta de acá, con la propiedad que se analiza, ¿no? El límite cuando x está cerca de cero de la función seno de x sobre x dice que es 1. Entonces, todo esto va a ser 1. Acá, de igual manera, todo ello va a ser igual a 1. Voy a colocar el valor de tendencia en pocas palabras, ¿no? Entonces, tendríamos ahí, colocando el valor de tendencia, sería coseno de 0, si ustedes ven ahí. Si no, lo voy a colocar con mucho más cuidado. Coseno del valor 0 más ese límite que valía 1. Dividida, acá abajo tenemos 1 por coseno de 0. Sigamos por acá el análisis. Coseno de 0, vean acá con la maquinita de calcular, nos va a dar 1 más 1 dividido. Acá tendríamos 1 por coseno de 0, por si acaso es 1. Entonces acá sería la división de 2 sobre 1. Entonces el resultado del límite va a ser el valor 2. Entonces tendríamos ahí que el límite, si quieren por lo tanto, ¿no?
Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x más tangente de x, dividida, obviamente, entre la función seno de x, había sido igual a, en este caso, había sido igual a 2. Bueno, tenemos acá un segundo ejercicio. El límite se estudia cuando x está muy cercano al valor nulo y la función trigonométrica de estudio es coseno de x menos 1 sobre seno de x, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda en los límites trigonométricos, ¿no? Que las funciones trigonométricas estén expresadas con senos y cosenos, porque las propiedades van en ese sentido. En este caso cumple como primer paso, ¿no? Ahora voy a evaluar, ¿no? Voy a evaluar este límite. Colocamos el valor de tendencia en la función, entonces tendríamos coseno de 0 menos 1 sobre, ahí está un poquito mal, sobre el seno de 0. Recordemos que el coseno de 0 con la máquina de calcular nos da 1. Pues aquí tendríamos 1 menos 1 dividida. El seno de 0 es 0 también con la máquina de calcular. Entonces acá estaríamos hablando de una nueva indeterminación, clásica por si acaso, que es de 0 sobre 0. Entonces hay que tratar de ver ese nuevo análisis. Vayamos viendo ahora cómo podemos anular esta indeterminación con las propiedades que conocemos. Entonces voy a decir acá esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Colocar tiende a 0. Y ahora, ¿no? Voy a copiar la función. Tengo coseno de x menos 1 sobre el seno de x. Entonces vean acá lo que le falta al seno de x es que esté dividido entre x. Entonces voy a hacer el artificio matemático. Acá abajo tendría que ser la función que multiplica a la función trigonométrica seno de x va a ser 1 sobre x. Como estoy alterando el problema, acá también se tiene que ser en la misma magnitud. Ahora distribuimos, ¿no? Y notemos que la distributividad de esta va a ir para esta y para esta. O bien de forma global, ¿no? A ver, vamos a tratarla de anotar de forma global porque se parece a la segunda estructura del límite y vamos a tener lo siguiente. Entonces tendríamos acá un poco más abajo. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Entonces multipliquemos 1 sobre x por todo esto. Entonces no lo voy a distribuir, voy a anotar acá coseno de x menos 1 dividida entre x. Ya no estoy multiplicando 1 por 1 como en el anterior caso, solamente estoy atrapando la esencia del producto. Todo eso dividida, acá abajo es la línea principal de división, entre, sería seno de x sobre x. Ahora, ¿por qué he multiplicado de forma global? La razón es porque esta estructura, esta forma, voy a resaltar acá, esta estructura que estamos observando es idéntica, perdón, no es idéntica, es casi parecida a esta de acá, ¿no? Entonces, solo que está invertido el signo, todos los detalles, ¿no? Que lo vamos a ajustar. Es por esa la razón de que estoy multiplicando de forma global. Ahora voy a aplicar el teorema 7 para que el límite se separe en la división. Entonces voy a aplicar bajo ese teorema, vamos a tener límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x menos 1 sobre x. Todo ello dividida,
dividida acá, entre el límite, cuando x tiende a 0, la función de estudio es seno de x sobre x. Ahora ustedes ya verán pues de que esta de acá, esta forma de límite, ya se parece pues a la primera propiedad que nos aconsejan dentro de los límites clásicos, ¿no? Entonces todo ello obviamente va a ser igual a 1. Ahora esta otra, a ver, podría resaltarla con otro color. A ver, con un color rosa. A ver, esta otra se parece en gran medida a la segunda propiedad, que sería esta. Solo es cuestión de factorizar un signo. Entonces voy a tener ese cuidado. Si factorizo un signo, vean, de este numerador, va a ser la estructura siguiente. A ver si lo hacemos a detalle, va a ser como sigue. Que voy a tener límite cuando x tiende a 0. Factorizaré un -1 de acá. Un -1 lo voy a factorizar y te va a quedar, en realidad te va a quedar menos coseno de x más 1, si yo factorizo ese escenario. Todo eso dividido, perdón, ahí vamos a dividir, dividida entre x. Y todo ello está dividida, ya, todo ello está dividida entre 1. Es ese 1 que estábamos anotando de la propiedad, ¿no? Entonces ordenamos nuestro escenario. Es todo número o toda expresión dividida entre 1 ya da pues eh, la misma cantidad. Entonces voy a dividir acá mi pizarra, algo así. Entonces vamos a tener ahí el siguiente paso, ¿no? Si quieren lo voy a seguir manteniendo. Límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Voy a ordenar ahí mi -1, si quieren algo así, mi -1 voy a colocar, ¿no? Acá voy a ordenar nada más. Tengo menos coseno más 1. Entonces voy a tener 1, lo ordeno, el positivo adelante, menos coseno de x, dividida entre, ¿no?, x. Entonces tendría este otro producto. Ahora voy a anotar, sigue la división acá abajo, ¿no?, sobre 1, para que se entienda bien, ¿no? ¿Ya? Ahora el límite se va a separar, ¿no? El límite se va a separar de la siguiente manera. Como acá es un producto, voy a tener límite cuando x tiende a 0 de -1, por si acaso va a ser ahí, por el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 menos coseno de x sobre x. Ahí estaríamos con ese límite. Dividida, ¿no?, ahí dividida entre 1 va a ser en este caso, ¿no? Entre 1. Ahora vean esta segunda estructura, ¿no? Esta de acá. Vean esta de acá que la estoy resaltando con un color rosa. Es la misma propiedad que nos recomienda los límites, ¿no? Dice que vale 0, entonces todo esto va a valer 0. Entonces ya puedo empezar a sustituir, ¿no? Voy a tener acá lo que sigue, ¿no? Acá voy a utilizar el límite de una constante, que es la propiedad 1. Nos va a salir -1.
el límite de una constante es la misma constante, por este 0 dividida, todo eso dividida entre 1. Entre 1. Ahora vayamos viendo acá qué nos da. Menos 1 por 0, eso va a ser 0, ¿no? Sobre, ahí tendríamos el 1. 0 dividido entre 1, eso nos va a dar 0, ¿no? Entonces este límite podemos concluir por acá, o si no lo voy a recorrer el resultado para que se vea bien agradable por aquí. Y tendríamos la conclusión final, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x está muy cercano a 0 o x tiende hacia 0, de la función trigonométrica coseno de x menos 1 sobre el seno de x, esta habría sido igual a 0. Entonces, ese es el escenario también dentro de este análisis de los límites trigonométricos como segundo ejemplo.